Buenos días y bienvenidos a Estudio y Orden. Hoy proseguiremos con la segunda parte de la primera serie. La serie sobre la vocación universal de la teología, la segunda parte, el ámbito religioso. En la introducción, que estamos ahora mismo exponiendo, tiene que quedar claras dos cosas: que no existe una dependencia ni conceptual ni pragmática entre teología y religión, y que por eso mismo la teología tiene un valor propio. Voy a repetir: no existe una dependencia ni conceptual ni pragmática entre teología y religión. Por eso tanto una como otra son un valor propio y pueden existir por separado, porque normalmente el pensamiento social lo dictamina al revés. La teología sirve a las religiones y, por ejemplo, si a alguien no le gustan las religiones, despreciará a la teología, sobre todo porque desconoce esta dimensión universal. Esta es una parte nuclear, porque también es el origen de esta misma serie: romper el mito de la dependencia entre teología y religión. La dependencia se rompe en el momento en que pensamos que la religión es un movimiento antropológico, es una acción del sujeto, una acción existencial del sujeto diferente. El sujeto humano que sale de sí mismo hacia la naturaleza, hacia la realidad, buscando respuestas y preguntas y buscando una forma de ser en el mundo que le permite llegar a la plenitud, puede dirigirse al misterio como un objeto de conocimiento, un objeto de duda, de cuestionamiento, de pregunta, o tratar de dirigirse al misterio de una forma personal, a través de la comunicación, de la interacción, a través de la vivencia, a través de la unión con ese misterio. Ya llegaríamos a ese ámbito querido por muchos, que quizás os llegue a todos, de la unión mística con Dios, lo totalmente otro o lo sagrado. La religión, una de sus actividades es la administración de lo sagrado, y la comunicación con lo sagrado, con Dios, estableciendo los ritos, haciendo las liturgias, en otras religiones las magias necesarias, las mancias necesarias para poder crear esa interacción, esa teandría. Teandría es cuando hay una interacción de acto con Dios y humano. La teología tiene una relación comprensiva, racional, reflexiva, intelectual, también existencial, pero a través del mecanismo de la pregunta, del cuestionamiento, a través de una vida más filosófica y a través de buscar y romper los límites de la mente, los límites de la intelección. A través, también podríamos decir, que pueden converger en esa búsqueda de unión, pero es una unión intelectiva. Podríamos decir que en el plano más místico la teología aspiraría a adentrarse en esa omnisciencia, pero creo que un teólogo debe de intentar mantener una posición un poco más humilde intelectualmente. Pero podríamos decir que la unión mística perfecta entre la teología y lo totalmente otro sería esa unión mística a través de la omnisciencia, podríamos decir. Una concreción que igual en este caso es un poco innecesaria, pero me parece interesante mencionarla. Y claro, efectivamente, como ambos movimientos son diferentes, un movimiento unitivo, volitivo, un movimiento de interacción y un movimiento comprensivo, la interrelación que se establece es una relación en donde existen tensiones y en donde existen sinergias. Y a continuación vamos a ver esta relación que existe entre teología
y religión, desde la praxis vocacional del teólogo, desde ese punto de vista, desde el saber yo soy teólogo, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que se esperaría más o menos de mí? ¿Qué es lo que yo podría pensar de mí mismo y qué espero yo de hacer de mi trabajo? Desde mi punto de vista, como un agente de esta profesión, independiente de otros, que lo reflexiona completa y absolutamente de un modo personal. A continuación, vamos a proceder con el primer punto. Dado que el vídeo ha quedado extremadamente largo y he tenido que cortar la segunda parte en 2 subbloques. Y el primer punto va a tratar sobre la correlación entre teología y religión. Y de paso vamos a introducir como un anexo un concepto, que es la paradoja de Tomás de Aquino. ¿Qué decir de la correlación auxiliar mutua? Como hemos dicho, religión y teología tienen objetivos propios, pero se apoyan la una a la otra en la consecución de sus objetivos, porque las dos tienen una relación directa con el misterio y en esa correlación, en esa interacción hacia el misterio, se apoyan la una a la otra, se aguantan el peso y se ponen en común tanto los esfuerzos como los recursos, porque en esa interacción cualquier avance que haga cualquiera de las dos ayuda a la otra en su propio trabajo. En este caso, la teología dota a la religión de herramientas importantes, intelectuales, heurísticas y también de todas las herramientas litúrgicas, incluso místicas. La teología espiritual, la teología litúrgica, la teología fundamental, incluso la exégesis, son todas las herramientas conceptuales que en el fondo lo que hacen es orientar la racionalidad del sujeto que quiere adentrarse en el misterio. Según algunos, al misterio hay que adentrarse con la mente en blanco, solo a través de la intuición y dejando todo lo intelectual, lo mental y lo racional fuera. Hay ciertas escuelas místicas y espirituales que así lo dictaminan. Realmente proceder con esa idea ya de por sí es un acto intelectual. Han llegado ahí a base de una reflexión previa. Incluso la negación de la racionalidad como una apuesta espiritual ha sido un desarrollo teológico. Pero es que además de eso hay no pocas personas, en las que yo me incluyo, que piensan que se puede establecer una relación precisamente intelectual con el misterio o totalmente otro, Dios, el uno, lo que tenga que haber más allá. Y es la teología la que permite orientar la mente, la razón, la reflexión, la lógica, para poder adentrarse ahí, pero ya no únicamente en la fría lógica, sino también las formas comunitarias de existencia, la reflexión de la eclesiología, de cómo deben de ser las iglesias, de cómo podemos estructurarnos como creyentes, de cómo se desarrolla la fe, cómo se genera, cómo se manifiesta la experiencia de lo místico. Hay una cantidad inmensa de labor que realiza la teología en esa interacción con el misterio, y básicamente lo permite, en el sentido de que permite sistematizarlo, reflexionarlo y crear modelos que nos permitan juntarnos con Dios. Serán mejores o peores, y efectivamente existe esa unión mística completa y absolutamente inesperada con totalmente otro, que acontece como un ladrón en la noche, que se suele decir, y hay una experiencia mística límite fundamental que además es completamente ajeno a cualquier interacción teológica previa. Pero
Esto no quiere decir que no puedan darse experiencias místicas a través del estudio teológico, porque efectivamente se dan. Hay una cosa que yo llamo personalmente la paradoja de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino llegó un momento en su vida que rechazó toda su obra. Tuvo una gran experiencia mística brutal, un encuentro con lo totalmente otro, con lo sagrado, y quiso quemar su obra. Aquí hay una cuestión que yo me pregunto siempre. Su desarrollo durante años y más años y más años de estudio, de intelección, de orientar su mente y su razón hacia Dios, ¿tuvieron algo que ver? ¿O fueron simplemente años perdidos? Yo considero que tuvo algo que ver. Yo considero que la teología permite una apertura al misterio, de tal manera que permita ese nexo místico. Una vez que eso se ha conseguido, efectivamente todo el proceso previo tiene un valor inferior por todo eso que se ha logrado, pero tiene un valor direccional. Es un camino recorrido durante muchos años que ha llegado a ese culmen. Con lo cual, a pesar de que él quiso quemar toda su obra, esa obra, hacer eso es como pasar un puente y luego echarlo abajo. Y personalmente hay que evitar reventar los puentes que construimos los teólogos para adentrarnos en el misterio. Y efectivamente, esta dinámica entre espiritualidad, religión y fe, la teología está ahí dentro, muy en el fondo. Como hemos dicho y como se ha comentado, existen experiencias místicas que funcionan a la margen de la teología, pero la teología tiene la capacidad, en hipótesis, eso parece, de ayudarnos a conseguirlo. Por eso mismo está claramente validado que la teología tenga un efecto directo sobre la religión, no un efecto completamente necesario, porque puede existir, como hemos dicho, religión sin teología, pero efectivamente una correlación válida y fértil de creación de herramientas, de contenidos que nos ayudan a esa interacción. La auxilia. Por su parte, la religión dota a la teología de posición social, le dota de recursos. Por ejemplo, cada vez que se obliga, por así decir, a los sacerdotes, no, por así decir, no se les obliga a los sacerdotes a estudiar teología, a formar a pastoralistas en teología, bueno, obviamente pues la religión lo que está haciendo es apoyar con recursos económicos y con personal a este gremio, a esta actividad humana. Y obviamente la potencia a través de la pedagogía y a través de la eclesialidad, porque se valora esta actividad del ser humano para los fieles, y ese es un apoyo fundamental. Es decir, esto es necesario y esto es algo que vamos a potenciar. Aquí termina entonces la introducción y el primer punto, la correlación de apoyo entre religión y teología en sus objetivos propios, y espero que os haya gustado y que os haya ayudado a comprender más esta materia. Muchas gracias.